El viento ululaba entre los olivos, como si supiera el secreto que Javier guardaba. En la vieja casa de piedra de los Morales, en un pueblo olvidado de Andalucía, las paredes parecían susurrar su condena. Javier, con 28 años, estaba sentado en el borde de su cama, sosteniendo una carta que quemaba más que el sol de agosto. Era una carta de su familia, escrita con la frialdad de un contrato legal. No hablarás de esto. No avergonzarás nuestro nombre, decía, firmado por su padre, don Antonio, y sus 3 hermanos mayores. Javier, el menor, el único que había osado salir del armario, sintió como el papel le cortaba la piel, aunque no sangrara. Había sido un acto de valentía, un grito al mundo: soy gay. Pero en el pueblo de Santa Clara, donde las tradiciones pesaban más que las vidas, su verdad era un delito. 2 años atrás, en una noche de tormenta, Javier había confesado su amor por Álvaro, el carpintero del pueblo, un hombre de 30 años con manos callosas y ojos que parecían esconder un océano. Lo hizo frente a su familia, esperando, iluso, que lo entendieran. Pero el silencio que siguió fue más ensordecedor que el trueno. Su madre lloró, su padre lo miró como a un extraño, y sus hermanos, los mismos que lo habían cargado en hombros de niño, le dieron la espalda. Al día siguiente, llegó la carta. Firmar o ser desheredado. Firmar o ser expulsado. Firmar o perderlo todo. Javier firmó. Ahora, sentado en su cuarto, miraba por la ventana hacia la carpintería de Álvaro, al otro lado de la plaza. Lo veía trabajar, tallando madera con una precisión que contrastaba con la tormenta que ambos llevaban dentro. Álvaro no sabía de la carta. Javier no había tenido el valor de contarle que su amor, su existencia misma, estaba atada a un juramento de silencio. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Javier salió de casa. Sus pasos resonaban en las calles empedradas, guiados por una fuerza que no entendía del todo. Llegó a la carpintería, donde una luz tenue aún brillaba. Álvaro estaba allí, lijando una mesa, con el sudor brillando en su frente. Al verlo, su rostro se iluminó, pero también se ensombreció al notar la angustia en los ojos de Javier. ¿Qué pasa, Javi?, preguntó Álvaro, dejando caer la lija. Javier no respondió. Solo dio un paso adelante y lo abrazó, como si temiera que el mundo los separara. En ese abrazo, bajo la luz de una lámpara vieja, Javier decidió que el silencio debía romperse, aunque le costara todo. El amanecer trajo un calor sofocante, pero en la carpintería de Álvaro la tensión era aún más pesada. Javier, con la carta arrugada en el bolsillo, confesó todo. Habló del ultimátum de su familia, de la firma que lo ataba, de la vergüenza que lo había consumido durante 2 años. Álvaro escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. ¿Y me lo dices ahora?, dijo al fin, su voz quebrada por la rabia y el dolor. 2 años, Javier. 2 años escondiéndome como si fuera un delito. No quería perderte, susurró Javier, con lágrimas en los ojos. Pero me perdiste al no confiar en mí. Álvaro golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las herramientas. ¿Qué soy para ti? ¿Un secreto que guardas bajo llave? Javier no supo qué responder. Quería gritar que lo amaba, que cada día sin él era un infierno, pero las palabras se le atoraban. Álvaro se dio la vuelta, mirando por la ventana hacia la plaza, donde la vida del pueblo seguía su curso, mujeres cargando cestas, hombres fumando en las esquinas, niños corriendo tras una pelota. Un mundo que no los aceptaba. Vete, dijo Álvaro, sin mirarlo. Necesito pensar. Javier salió de la carpintería con el corazón en pedazos. Caminó sin rumbo, hasta llegar a la iglesia del pueblo, un edificio antiguo que parecía juzgarlo con sus vitrales. Entró, no por fe, sino por costumbre.
Se sentó en un banco y cerró los ojos, recordando las noches en que él y Álvaro se escapaban a las colinas, donde nadie podía verlos. Allí, bajo las estrellas, habían soñado con una vida juntos, lejos de Santa Clara, lejos del odio. Pero el sueño se desvanecía. La carta en su bolsillo pesaba como una losa. Javier la sacó y la rompió en pedazos, dejando que los fragmentos cayeran al suelo de la iglesia. Fue un acto pequeño, pero liberador. No sabía si era suficiente, pero era un comienzo. Esa noche, una fiesta patronal llenó el pueblo de música y luces. Javier, aún destrozado, decidió asistir. No por diversión, sino para enfrentar a su familia. En la plaza, bajo farolillos de colores, vio a su padre, don Antonio, riendo con los vecinos. Sus hermanos estaban allí, bebiendo vino, como si nada hubiera pasado. Javier sintió una furia nueva, una que lo empujó a caminar hacia ellos. «Padre», dijo, alzando la voz para que todos lo oyeran. «Necesitamos hablar». Los murmullos cesaron. Los ojos de los vecinos se clavaron en él. Don Antonio lo miró con desprecio, pero Javier no retrocedió. Por primera vez, sintió que el silencio ya no lo controlaba. La plaza quedó en un silencio sepulcral. Don Antonio, con el rostro endurecido, dio un paso hacia Javier. «No aquí», gruñó, señalando una callejuela apartada. Pero Javier no se movió. «No, padre. Aquí. Donde todos puedan escuchar». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Los hermanos de Javier, Miguel, Carlos y Luis, se acercaron, formando un muro entre él y su padre. Pero Javier no era el mismo chico temeroso que había firmado la carta. Algo dentro de él se había roto, o tal vez, se había liberado. «Hace 2 años me obligasteis a firmar un papel», dijo, alzando la voz. «Me dijisteis que mi amor era una vergüenza, que mi vida no valía nada si no seguía vuestras reglas. Pero estoy harto de esconderme». El rostro de don Antonio enrojeció de furia. «Cállate, Javier, no deshonres a esta familia». «¿Deshonrar?». Javier dio un paso adelante, enfrentando a su padre. «El deshonor es obligar a tu hijo a mentir sobre quién es. El deshonor es negarme el derecho a amar». La multitud comenzó a murmurar. Algunos miraban con desprecio, otros con curiosidad, y unos pocos con algo que parecía empatía. Entre ellos, Javier vio a Álvaro, de pie al fondo, con los ojos brillando de orgullo y dolor. Su presencia le dio fuerza. «Álvaro», dijo Javier, girándose hacia él. «Te amo. Y no me avergüenzo de eso». Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Álvaro, con lágrimas en los ojos, avanzó hacia Javier. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Miguel, el mayor de los hermanos, lo interceptó. «No te atrevas», le escupió a Álvaro. «Esto es una abominación». Javier empujó a Miguel, algo que nunca había hecho. «La abominación es tu odio», dijo, con la voz temblando de rabia. «Álvaro es mi hogar, y no dejaré que lo destruyáis». La tensión estalló. Don Antonio levantó la mano, dispuesto a golpear a Javier, pero una voz lo detuvo. Era doña Carmen, la anciana dueña de la panadería, una figura respetada en el pueblo. «Basta, Antonio», dijo con calma, pero con autoridad. «Este chico solo quiere ser libre». «¿Es eso un crimen?». El pueblo contuvo el aliento. Don Antonio bajó la mano, pero su mirada seguía siendo de piedra. Javier, con el corazón latiendo a 1000, tomó la mano de Álvaro. Por primera vez en años, no sintió miedo. Los días siguientes fueron un torbellino. El enfrentamiento en la plaza se convirtió en la comidilla del pueblo. Algunos vecinos apoyaron a Javier, otros lo condenaron.
Las miradas en la calle eran cuchillos, pero también había gestos inesperados, una sonrisa de la frutera, una palmada en el hombro del viejo bibliotecario. Santa Clara, dividido entre tradición y cambio, parecía despertar. Javier y Álvaro se refugiaron en la carpintería, el único lugar donde podían ser ellos mismos. Allí, entre el olor a madera y barniz, hablaron como no lo habían hecho en años. Álvaro confesó su propio dolor, el miedo a ser rechazado, la soledad de amar en secreto. Javier, por su parte, le habló de la carta, de la culpa que lo había carcomido, de su deseo de ser valiente. No sé si puedo seguir aquí, admitió Álvaro una noche, mientras tallaban juntos una figura de madera. Este pueblo nos asfixia. Javier asintió, pero algo en él se resistía a huir. Si nos vamos, ellos ganan, dijo. Ganarán si dejamos que nos borren. Álvaro lo miró, sorprendido por su determinación. ¿Y qué propones, enfrentarlos a todos? No a todos, respondió Javier. Solo a los que importan. Mi familia. Si no los enfrento, nunca seré libre. La oportunidad llegó días después, cuando don Antonio convocó a Javier a la casa familiar. Era una trampa, Javier lo sabía, pero también una oportunidad. Fue solo, dejando a Álvaro atrás para evitar más conflictos. En la sala, sus padres y hermanos lo esperaban, sentados como un tribunal. Has avergonzado a esta familia, empezó don Antonio. Pero aún puedes redimirte. Deja a ese hombre. Vuelve al redil. Javier sintió el peso de esas palabras, pero también una claridad nueva. No voy a dejar a Álvaro, dijo. Y no voy a volver a mentir sobre quién soy. Su madre, doña Isabel, rompió en llanto. ¿Por qué haces esto, Javier? ¿Por qué nos hieres? No os hiero, madre, respondió él, con la voz rota. Solo quiero vivir. Luis, el menor de sus hermanos, se levantó. Si sigues así, no tendrás lugar aquí, dijo. Ni en esta casa, ni en este pueblo. Javier sonrió con amargura. Entonces que así sea. La decisión de Javier marcó un punto de no retorno. La familia Morales lo repudió oficialmente, cortando todo contacto. La noticia corrió como pólvora, y el pueblo se dividió aún más. Pero algo inesperado comenzó a pasar, un grupo de jóvenes, inspirados por la valentía de Javier, empezó a hablar. En las tabernas, en las plazas, en las redes sociales, susurraban sobre la libertad, sobre el amor, sobre el derecho a ser. Javier y Álvaro, mientras tanto, encontraron aliados inesperados. Doña Carmen, la panadera, organizó reuniones secretas en su casa, donde jóvenes y mayores debatían sobre el cambio. Entre ellos estaba Lucía, una chica de 25 años que había regresado al pueblo tras estudiar en Madrid. Lucía, abiertamente lesbiana, se convirtió en una aliada feroz, ayudando a Javier y Álvaro a organizar un evento en la plaza, una noche de historias, donde cualquiera podría compartir su verdad. La noche del evento, la plaza estaba llena. Javier, nervioso, subió al escenario improvisado. Habló de su amor por Álvaro, de su lucha contra el silencio, de su deseo de un mundo donde nadie tuviera que esconderse. Álvaro, a su lado, tomó su mano, y el gesto fue un desafío y una promesa. Pero no todos aplaudieron. Un grupo de vecinos, liderados por Miguel, irrumpió en la plaza, gritando insultos. La tensión creció, y por un momento, pareció que la violencia estallaría. Pero entonces, doña Carmen se interpuso. «¡Basta!», gritó. «Este pueblo no se construye con odio. Se construye con amor, con respeto. Si no lo entendéis, sois vosotros los que sobráis». Sus palabras, cargadas de autoridad, silenciaron a los alborotadores. Uno a uno, se retiraron, dejando la plaza en un silencio esperanzado. Javier miró a Álvaro, y en sus ojos vio el futuro que siempre había soñado.
El evento marcó un cambio en Santa Clara. No fue inmediato, ni total, pero las semillas del cambio estaban sembradas. Javier y Álvaro, ahora abiertamente juntos, comenzaron a construir una vida en el pueblo. No fue fácil, las miradas de desaprobación seguían, y la familia Morales no cedió. Pero cada día, más personas se acercaban, compartiendo sus propias historias, buscando apoyo. Lucía, con su energía incansable, fundó un grupo de apoyo para la comunidad LGBT del pueblo. Javier y Álvaro se unieron, organizando talleres, charlas y eventos culturales. La carpintería de Álvaro se convirtió en un refugio, un lugar donde cualquiera podía entrar y sentirse aceptado. Una noche, meses después del evento, Javier recibió una carta. No era de su familia, sino de su madre. Hijo, decía, no entiendo tu mundo, pero quiero intentarlo. Ven a casa. Era un paso pequeño, pero para Javier, era un mundo entero. Fue a la casa familiar, solo. Doña Isabel lo recibió con lágrimas y un abrazo. No hablaron mucho, pero el silencio, por primera vez, no fue opresivo. Era un silencio de esperanza. Álvaro, esperando fuera, sonrió al verlo salir. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora vivimos, respondió Javier, tomando su mano. Los años pasaron, y Santa Clara cambió. No del todo, pero sí lo suficiente. La carpintería de Álvaro se convirtió en un símbolo de resistencia, un lugar donde el amor, en todas sus formas, era celebrado. Javier, ahora un activista reconocido en la región, viajaba por Andalucía, compartiendo su historia, inspirando a otros a romper sus propios silencios. La familia Morales nunca se reconcilió por completo, pero doña Isabel se convirtió en una aliada silenciosa, asistiendo a los eventos de Javier, escuchando, aprendiendo. Don Antonio y los hermanos se mantuvieron distantes, pero Javier ya no necesitaba su aprobación. Había encontrado su familia en Álvaro, en Lucía, en doña Carmen, en los rostros nuevos que llenaban la plaza cada año. Un día, mientras tallaban una mesa juntos, Álvaro le entregó a Javier un anillo de madera, tallado con sus propias manos. No es mucho, dijo, tímido, pero es nuestro. Javier lo aceptó, con lágrimas en los ojos. No era un matrimonio oficial, no aún, pero era un compromiso más profundo, el de vivir sin miedo, sin secretos. Santa Clara, el pueblo que una vez los había condenado, ahora los veía caminar de la mano bajo el sol de Andalucía. Y en cada paso, Javier y Álvaro dejaban un legado, que el amor, cuando es valiente, puede cambiar el mundo.